Soy Sabrina, tengo 32 años, y nunca pensé que mi familia me traicionaría 2 veces. Después de 5 años de silencio, aparecieron en la puerta de mi casa con maletas y entraron como si fueran los dueños del lugar. Mi padre me miró directamente a los ojos y dijo esas palabras que todavía me persiguen. Ni siquiera tienes una familia, tomaremos esta casa. No discutí ni grité. Simplemente alcancé mi teléfono y marqué 3 números. Si estás viendo este video, déjame saber desde dónde me miras y presiona el botón de suscribirte para que no te pierdas cómo superé la traición definitiva de las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Creciendo en los suburbios de Pensilvania, mi familia parecía normal desde afuera. Mi padre, Richard, trabajaba como gerente de banco, siempre vestido con trajes impecables y cargando un maletín que parecía pegado permanentemente a su mano. Mi madre, Dan, era enfermera en el hospital local, trabajando turnos largos, pero, de alguna manera, siempre logrando mantener nuestra casa impecable. Luego estaba mi hermano mayor, Brian, 3 años mayor que yo y el hijo de oro de la familia. Vivíamos en una casa modesta de 3 habitaciones con un pequeño patio trasero, ni ricos ni pobres, simplemente una familia estadounidense promedio intentando salir adelante. Pero debajo de esa fachada perfecta había dinámicas complicadas que moldearon toda mi vida. Desde muy temprano podía sentir las diferentes expectativas que colocaban sobre mí en comparación con Brian. Brian estaba destinado a la grandeza. Según mis padres, sus calificaciones mediocres eran celebradas, mientras que mis excelentes notas solo eran consideradas como algo esperado. Cuando fue aceptado en la universidad estatal con una beca parcial, mis padres organizaron una gran fiesta y le regalaron un coche nuevo. Agotaron la mayor parte de sus ahorros para asegurarse de que pudiera asistir sin endeudarse demasiado. Mientras tanto, a mí me dijeron desde mi primer año de secundaria que necesitaría trabajar a medio tiempo para ahorrar para la universidad. A los 16 años, ya estaba equilibrando la escuela con 20 horas semanales en el restaurante local, sirviendo panqueques y hamburguesas para ahorrar cada centavo. Incluso con mis sobresalientes calificaciones y participación en actividades extracurriculares, nunca hubo conversaciones sobre universidades prestigiosas para mí. El mensaje era claro, aunque nunca dicho en voz alta. Brian era la inversión. Yo era el pensamiento de último momento. La única persona que me veía de manera diferente era mi abuela Margaret, la madre de mi madre. La abuela Margaret vivía a 1 hora de distancia en una pequeña casa estilo cabaña, con un jardín que me parecía mágico cuando era niña. Cada verano pasaba 3 semanas con ella mientras Brian asistía a diversos campamentos deportivos financiados por mis padres. Esas semanas eran mi salvación. Sabrina, me decía mientras me enseñaba a plantar tomates, nunca dejes que nadie te diga cuál es tu valor, solo tú decides eso. Sus manos, desgastadas por décadas de jardinería y trabajo duro, guiaban suavemente las mías en la tierra. Y nunca dependas de otra persona para tener un techo sobre tu cabeza. Aprende a construir el tuyo propio. La abuela Margaret había criado a 3 hijos casi sola después de que mi abuelo falleciera, cuando mi madre tenía solo 12 años. Trabajó como costurera y logró que todos sus hijos asistieran al menos a parte de la universidad. La fortaleza e independencia que encarnaba se convirtieron en mi estrella polar, especialmente cuando las cosas en casa se volvían sofocantes. La presión de mis padres se intensificó a medida que se acercaba a la universidad. Mi madre había decidido que yo debía seguir sus pasos y convertirme en enfermera. Es una profesión estable, Sabrina. Siempre tendrás trabajo, decía, descartando por completo el hecho de que yo jamás había mostrado interés en la medicina. Mi padre estaba de acuerdo, agregando: las carreras creativas son para personas que tienen dinero familiar al cual recurrir. Lo que ellos no entendían era que yo había descubierto mi pasión por el diseño gráfico en mi penúltimo año de secundaria. Mi profesora de arte, la señorita Winters, había notado mi ojo para la composición y me introdujo en programas de diseño digital. Me adapté inmediatamente, quedándome después de clases para trabajar en proyectos y participando en competencias locales. Cuando gané un premio regional de diseño, mis padres lo descartaron como un pasatiempo agradable, pero no una verdadera carrera. La tensión llegó a su punto máximo durante mi último año de secundaria, cuando era momento de aplicar a la universidad.
Apliqué al colegio comunitario local, que tenía un sólido programa de diseño, así como a varias universidades estatales accesibles con programas de artes. Cuando llegaron las cartas de aceptación, mis padres se negaron incluso a considerar contribuir a mi educación, a menos que cambiara mi especialidad a enfermería o negocios. «No vamos a desperdiciar dinero en un título de arte», afirmó mi padre con firmeza en la cena, la noche después de recibir mis aceptaciones. «Si quieres arruinar tu futuro, puedes pagarlo tú misma». Busqué el apoyo de mi madre, pero ella solo miró fijamente su plato. Brian, que estaba en casa por el fin de semana, sonrió con sorna desde el otro lado de la mesa. «Quizás deberías escuchar a papá, Sabrina. No todos están hechos para una carrera real». Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero a la mañana siguiente tomé mi decisión. Asistiría al colegio comunitario, trabajaría a tiempo completo y seguiría mi carrera en diseño, pasara lo que pasara. Cuando lo anuncié en el desayuno, mi padre simplemente se encogió de hombros y dijo: «Tu vida, tu error». Me gradué de la secundaria con honores y me mudé a un pequeño apartamento con 2 compañeras de cuarto mientras asistía al colegio comunitario. Trabajé casi 40 horas a la semana entre un café y una tienda en el centro comercial, todo mientras mantenía un promedio de 3.8 en mis clases de diseño. Visitaba a la abuela Margaret siempre que podía, sacando fuerzas de su inquebrantable fe en mí. Después de 2 años de colegio comunitario, me transferí a una universidad estatal para completar mi licenciatura en diseño gráfico. Para entonces, apenas hablaba con mis padres. Nuestras interacciones se limitaban a visitas obligatorias en las fiestas, donde mi padre hacía preguntas punzantes sobre mi potencial de ingresos y mi madre me deslizaba billetes de $20 como si aún fuera una niña, susurrando: «Por si necesitas comer». Brian ya se había graduado y conseguido un trabajo en una firma financiera, siguiendo los pasos de nuestro padre. Cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para exhibir su éxito y, de manera sutil, recalcar mi aparente fracaso. «Brian acaba de conseguir un ascenso», anunciaba orgullosa mi madre. «Está pensando en comprar un condominio en el centro». La comparación tácita flotaba en el aire como una nube pesada. Cuando me gradué con mi licenciatura, tenía 22 años y llevaba 4 años sin vivir en casa. Asistí sola a mi ceremonia de graduación, ya que mis padres habían decidido ir a una conferencia relacionada con el trabajo de Brian en su lugar. La abuela Margaret, ahora usando un andador debido a la artritis, fue el único miembro de la familia presente en la audiencia. Su orgullosa sonrisa al verme cruzar el escenario significó más que 1000 parientes ausentes. Con mi título finalmente en la mano, tomé la decisión de mudarme a Filadelfia para buscar mejores oportunidades laborales. La escena del diseño allí estaba creciendo y había conseguido una pasantía que podía convertirse en un empleo a tiempo completo. La noche antes de irme, cené con la abuela Margaret. «Tengo miedo», admití mientras compartíamos un pastel en su porche. «¿Y si tienen razón y fracaso?» Ella tomó mi mano entre las suyas. Sus ojos azules, agudos a pesar de sus 82 años, me miraron con firmeza. «Sabrina, el único verdadero fracaso es vivir el sueño de otra persona. Sigue tu corazón y siempre estaré aquí si necesitas un lugar donde caer suavemente». Con esas palabras resonando en mi mente, empaqué mi coche a la mañana siguiente y conduje hacia mi futuro, decidida a demostrar que podía triunfar en mis propios términos, aunque mi familia se negara a creer en mí. Mis 2 primeros años en Filadelfia fueron desafiantes pero gratificantes. Pasé de mi pasantía a un puesto de diseñadora junior en una pequeña agencia de marketing. El sueldo era modesto, pero estaba construyendo un portafolio y haciendo conexiones en la industria. Compartía un apartamento de 2 habitaciones en un vecindario algo deteriorado con Jessica, una maestra que conocí a través de una aplicación para buscar compañeras de cuarto. Nos hicimos amigas rápidamente, convirtiendo nuestro pequeño apartamento en un hogar acogedor con hallazgos de tiendas de segunda mano y proyectos de bricolaje. Llamaba a la abuela Margaret cada semana y la visitaba cuando podía. Mi contacto con mis padres se redujo a llamadas de cumpleaños obligatorias y tensas visitas en acción de gracias. Brian había sido ascendido nuevamente y había comprado aquel condominio en el centro que tanto quería. Mi madre nunca dejaba de mencionarlo cada vez que hablábamos. Entonces, hace 5 años, todo se derrumbó.
la recesión golpeó con fuerza a nuestra industria. La agencia de marketing en la que trabajaba perdió varios clientes importantes en el lapso de 2 meses. Un lunes por la mañana, todos llegamos para encontrar las puertas cerradas y un aviso de bancarrota pegado en la ventana. Así, de un momento a otro, estaba desempleada. Inmediatamente comencé a trabajar como independiente, contactando a clientes anteriores y solicitando cualquier puesto de diseño que pudiera encontrar. Pero todos estaban recortando presupuestos, y los diseñadores freelance eran de los primeros gastos en ser eliminados. Mis ahorros, ya de por sí escasos, se agotaron rápidamente mientras seguía pagando el alquiler y comprando comida. Jessica me ayudó en lo que pudo, cubriendo los servicios y compartiendo las sobras de la sala de profesores, pero ella tampoco tenía mucho dinero. Después de 3 meses de trabajos esporádicos y facturas acumulándose, recibí una advertencia de desalojo. Había pagado parcialmente el alquiler durante 2 meses, pero la paciencia del casero se había agotado. Jessica se mudaría con su novio el mes siguiente, y yo no tenía manera de cubrir la renta completa por mi cuenta. El pánico me invadió al darme cuenta de que estaba a semanas de la indigencia. Con nadie más a quien acudir, tragué mi orgullo y llamé a mis padres. El teléfono sonó 4 veces antes de que mi madre contestara con un distraído. ¿Hola? Mamá, soy Sabrina, dije, con la voz ya temblorosa. Necesito ayuda. Hubo una pausa y pude escucharla llamando a mi padre. Richard, es Sabrina. Expliqué mi situación con la mayor calma posible, preguntando si podía pedir prestado lo suficiente para 1 mes de renta mientras encontraba trabajo estable. Prometí devolverles el dinero con intereses. El silencio que siguió a mi petición se alargó hasta volverse insoportable. Finalmente, la voz de mi padre se escuchó al otro lado, fría y distante. Sabrina, esto es exactamente lo que te advertimos. Ese camino inestable que elegiste te llevó justo a donde predijimos. Papá, por favor, susurré, con lágrimas rodando por mi rostro. Solo necesito un poco de ayuda para volver a ponerme de pie. Tengo entrevistas programadas, pero necesito un lugar donde vivir. Hemos estado apoyando a Brian con su matrícula de MBA, intervino mi madre. Simplemente no tenemos fondos extra ahora. Sabía que era mentira. Mis padres siempre encontraban dinero para Brian. Lo que realmente querían decir era, no había dinero para mí. Tú hiciste tu cama cuando ignoraste nuestro consejo, continuó mi padre. Quizás esto te enseñe a tomar decisiones más prácticas en el futuro. La llamada terminó sin ninguna oferta de ayuda, ni siquiera un lugar temporal donde quedarme. Me quedé sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de cajas a medio empacar, llorando hasta quedarme sin aliento. Esa noche llamé a la abuela Margaret, pero no respondió. Al día siguiente, su vecina contestó el teléfono y me informó que mi abuela había sido hospitalizada con neumonía. Quise desesperadamente ir a verla, pero no tenía dinero para el viaje ni un lugar seguro donde dejar mis pertenencias. 2 semanas después, oficialmente fui desalojada. Jessica me ayudó a cargar mis posesiones más esenciales en mi Honda Civic de 12 años. Mi equipo de diseño, ropa y algunos objetos personales, todo lo que podía llevar. El resto fue a un pequeño trastero que pagué con mis últimos $100.